Amigos, buenos días. Estamos ya en este instante listos para conversar con el profesor Edgar Pérez Piñán. Edgar, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Linda. Muchas gracias por la entrevista y un saludo también a todos nuestros hermanos paramonguinos. He tenido mucha suerte porque solo he entrevistado a puros paramonguinos que estudian muchísimo la historia de Paramonga. Pero les voy contando también además que Edgar Pérez Piñán, él es profesor de profesión, es docente de Ciencias Sociales y actualmente se desempeña como subdirector de la institución educativa 20504 San Jerónimo de Pativilca, un investigador de la historia local y promotor turístico, cultural y muchas veces entrevistado por canales de la capital. Edgar, un poco para que nos cuentes, por favor, ¿qué te motivó a investigar sobre Paramonga? Esto se debió un poco al deseo, al anhelo particular en este caso de conocer un poquito más de la historia de Paramonga, puesto que pensamos que la historia de Paramonga se inicia con las grandes haciendas en el siglo XIX, con la presencia de Canaval o más adelante de la compañía Grace. Pero sin embargo encontramos a través de revisiones históricas y también de informes arqueológicos que la historia de Paramonga, tiene más de 5.000 años, ¿no? Es decir, Paramonga ha marcado un trazo importante dentro de lo que viene a ser la línea histórica del Norte Chico y también a nivel nacional. Tenemos que recordar que Paramonga ha pasado por un largo proceso de formación histórica, formación social, que lamentablemente fue interrumpido más o menos para el año 1533 con la llegada de los españoles. Desde ahí ya se da otro proceso de construcción histórica, digamos, aquí en lo que viene a ser el área de Paramonga, la actual Paramonga, ¿no? Y ha cobrado se ha cobrado empuje, sobre todo con la presencia de la compañía Grace, más adelante con el proceso de la cooperativización, en este caso de la ex hacienda Grace. Y hoy en día ya somos parte y testigos de este proceso del siglo XX y también siglo XXI dentro de este marco histórico del distrito. Pero como tú lo manifestaste, Paramonga ha tenido presencia en realidad de hace más de 5.000 años, es decir, incluso hay sitios arqueológicos en el Valle de Fortaleza que tienen igual o mayor antigüedad a sitios como Caral o como El Áspero o como Bandurria. No, exacto, justo conversaba con uno de los invitados y me indicaba, por ejemplo, que mayor cantidad de tiempo de antigüedad ha tenido, por ejemplo, el Porvenir, ¿no? El Cerro del Porvenir. Así es, Porvenir, Caballete y Huaricanga, ¿no? Han sido 3 centros urbanos muy importantes, cuyo estudio se lo debemos fundamentalmente al Proyecto Arqueológico Norte Chico, al PANC, liderado en este caso por Álvaro Ruiz Rubio, peruano, arqueólogo, y en este caso también por el doctor Jonathan Haas, ¿no? Quienes han develado a través de sus investigaciones, que le hicieron por algo de 10 años, nos han develado la importancia que ha tenido el Valle de Fortaleza, ¿no? Justamente en la gestación del Estado y también en este caso en el desarrollo cultural y productivo, ¿no? Nacional. Datos realmente importantes, Edgar, teniendo en cuenta pues de que todas estas zonas arqueológicas están muy cerca en este caso pues a la Panamericana Norte, también como a la pista que une Paramonga, Huaraz, ¿no? Antes era Pativilca Huaraz porque era el distrito, sin embargo ahora nosotros somos distrito, la cartera es Paramonga Huaraz porque está allí donde se ingresa, ¿no? Algo que caracteriza precisamente, ¿no?, a los recursos arqueológicos del distrito de Paramonga es su ubicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la fortaleza de Paramonga, que está a escasos metros de la Panamericana Norte, ¿no? Uno de los pocos sitios turísticos y arqueológicos que tienen justamente esa bondad de estar al lado de una carretera de alto tránsito y en este caso que puede ser aprovechada para el tema turístico. Y en el caso de los sitios arqueológicos, llamémosle del precerámico, ¿no?, y de los periodos posteriores, los ceresontes, los tardíos, hasta llegar a los españoles, muchos de ellos están justamente a escasos también metros de lo que vendría a ser la carretera hacia la zona de Ancash, ¿no?, hacia la zona de Huaraz. Incluso muchos de ellos colindan con lo que fue parte del Capañán, del gran camino, de la gran red de camino incaico, ¿no? Recordemos nosotros que para el año justamente de 1533, cuando llegan los españoles a Paramonga, ¿no?, ellos descienden por el camino incaico, en este caso que venía de Ancash, que era una transversal que comunicaba el Capañán de la sierra con el Capañán de la costa, y justamente venía por todo el Valle de Fortaleza, ¿no? Y de aquí ya desde Paramonga la red continuaba, ¿no?, hacia el sur. También se habla muchísimo sobre el Cerro Lampay, que tendría
una sequía y la que habría permitido en su momento también ser un conductor de agua y que actualmente lo vienen utilizando los agricultores de la zona, Edgar. Con respecto al tema de los sitios, Linda, te digo que el distrito de Paramonga, en la provincia de Barranca, es el que tiene el mayor número de sitios arqueológicos registrados, ¿no? Tenemos más de un centenar de sitios arqueológicos y a nivel de la región Lima provincia somos el distrito que tiene la mayor cantidad de declaratorias de patrimonio cultural, es decir, muchos de estos sitios ya han sido declarados patrimonio cultural de la nación. Justamente sobre lo que decías de Cerro Nampay, esta investigación, bueno, quien fue uno de los primeros en realizarla fue en este caso el arqueólogo Vega Centeno Lafoz, ¿no? Quien también hizo la presentación de parte de sus estudios justamente en el auditorio de la municipalidad hace algunos años atrás. Realmente muy interesante y sí han escrito mucha gente sobre Paramonga y van a seguir escribiendo, ¿no? Así es. Lo que ha faltado es tal vez sistematizar, porque cada uno ha escrito de un periodo muy particular, ¿no? De momentos que han estado por Paramonga, ¿no? El mismo Antonio Raimondi hace una breve descripción de la fortaleza de Paramonga y también algo de la geografía del lugar. Paramonga en realidad, pues, ¿no? Como te digo, desde 1533 ya se tenía conocimiento para los europeos. Las primeras reparticiones de terrenos en Paramonga justamente ya se dan para el año 1548, 1554, ya se están dando reparticiones de tierras de Paramonga a españoles, ¿no? En calidad, en este caso, considerando las tierras vacas. E incluso ya había todavía parte de la población de los ayus que ocuparon Paramonga que se quedaron en este sector, ¿no? Eso todavía es un tema que está muy latente para investigar, ¿no? ¿Cómo consideras tú que sería la identidad de los paramonguinos? La identidad del paramonguino siempre ha estado en un proceso de formación, ¿no? Si nosotros hablamos con las personas, ya con los adultos mayores en Paramonga, ellos tienen una identidad más a lo ancachino, ¿no? Pero ya después de ellos, los hijos y los descendientes, ¿no? Las otras generaciones, ya han ido construyendo una identidad muy marcada. Paramonga tiene una identidad muy marcada, algo que caracteriza justamente al paramonguino es ese espíritu, digamos, de lucha, ¿no? Es un pueblo pujante, ¿no? Es un pueblo en este caso que ha sabido salir de situaciones muy duras, muy críticas. Hemos pasado por un proceso de privatización, ha habido una crisis económica. Lamentablemente muchos paramonguinos han migrado hacia el extranjero y tú lo manifestaste. Yo tengo muchos de mis compañeros con los que estudié en la secundaria, ¿no? Una gran parte de ellos migraron hacia países como Argentina, Japón, etcétera. Pero aún así, ellos allá en esas ciudades donde están, ellos mantienen viva su cultura, ¿no? Ellos todavía hacen sus celebraciones internas, etcétera, con sus familias y recuerdan en este caso bastante la cultura paramonguina, ¿no? Esas festividades que nos hacen tan únicos. Se van perdiendo elementos, se ha ido perdiendo, por ejemplo, algunas danzas, se han ido transformando algunas otras, se han ido perdiendo elementos gastronómicos, pero aún yo digo que somos un pueblo, y en el tema de identidad, un pueblo que ha arrastrado bastante de su historia, de su pasado, y que todavía tiene mucho que dar, en este caso, a la construcción de una identidad incluso nacional. Es muy importante porque teniendo en cuenta pues, la cantidad de grupos con sus culturas, es una transculturización que es constante aquí en Paramonga, ¿no? Sí, somos uno de los pocos distritos que tiene esa particularidad, ¿no? O sea, si lo vemos a lo largo de la historia, desde el momento en que nosotros se dio las primeras ocupaciones de Paramonga, estoy hablando de hace 5.000 años, porque los restos más antiguos de arqueología tienen, en este caso, 3.000 años, algo más de 3.000 años, más 2.000 de los nuestros, 5.000, hasta el día de hoy, ¿no? Nos ha permitido heredar, y esa es la palabra correcta, tener una herencia cultural muy grande, que como tú lo has dicho también, está por descubrir, está por investigar, está por hacer difusión de la misma. Edgar, tú estás trabajando muchísimo con el tema del bicentenario. ¿Crees tú que Paramonga también participación? Hay que contextualizar, ¿no? Recordemos nosotros que Paramonga para el siglo XIX, ¿no? Paramonga era una hacienda, ¿no? Es decir, no era un pueblo en sí, sino era una hacienda como tal, ¿no? Que estaba integrada a lo que venía a ser la circunscripción del pueblo de Pativilca, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros de la participación en el Bicentenario, es muy lógico pensar que cuando se habla de la participación del pueblo de Pativilca, se está hablando también de la participación, en este caso, de los paramonguinos, ¿no? Recordemos nosotros, por ejemplo, que habían puntos muy importantes, geográficamente hablando, pueblos que han aportado y que están dentro de nuestra circunscripción. Pongo el caso de Huaricanga, por ejemplo. Huaricanga pocos conocen que era un punto, digamos, de descanso, era un lugar hasta donde llegaban muchos viajeros que se adentraban hacia la zona de la sierra.
entraban en este caso por las quebradas de Pativilca, y justo esa quebrada termina en Huaricanga. En el caso, por ejemplo, ¿no?, de las tropas de Bolívar, ¿no?, cuando las tropas de Bolívar en este caso son enviadas hacia la Sierra de Ancash, ¿no?, ellos hacen un primer punto de parada en Pativilca. Algunos viajeros que llevaban en este caso información, cartas, documentos en favor de la independencia, hacían sus paradas y pernoctaban en Huaricanga. Entonces Huaricanga también, por ejemplo, que forma parte del Valle Fortaleza, ha tenido una presencia muy importante en dar cobijo, alimentación, dar apoyo logístico también en este caso a los viajeros y a las tropas, por ejemplo, de Bolívar. Para el caso si nos vamos a la época sanmartiniana, porque estamos hablando del bicentenario, el otro año justamente se está haciendo una celebración en torno a una fecha muy particular, ¿no?, que fue la proclamación de la independencia en 1821. Ya para ese año 1821, para el año 1822, por ejemplo, yo tuve que revisar un documento en la que Fray Felipe Agüero, que era el dueño, digamos así, en aquel entonces, estoy hablando de 1820 y antes, pertenecía a Fray Felipe Agüero a la orden, en este caso, a una orden religiosa, que era la que poseía en este caso la hacienda Paramonga. Y justamente ellos entablan una demanda, digamos así, contra a las personas que ellos habían alquilado, ¿no?, la hacienda, ¿no?, y donde se hace una breve descripción de todo el aporte que dio la hacienda Paramonga a las tropas sanmartinianas, al ejército sanmartiniano, ¿no? Es más, en ese documento, que fue un juicio muy largo, es un documento muy grande, que está en el Archivo de la Nación, en ese documento se habla que hubieron negros esclavos que vivían en Paramonga, en la hacienda Paramonga, que decidieron voluntariamente alistarse a las tropas del ejército, ¿no? ¿Y por qué? Porque había una promesa de libertad, recordemos nosotros, para esto. Pero también hubo un apoyo de la hacienda de Paramonga, en este caso para dar logística al ejército sanmartiniano. Qué gusto, y esto va a permitirme que nosotros el otro año tranquilamente podamos compartir y disfrutar del bicentenario. De repente desde casa, con esta nueva normalidad de vida, o de repente también ya compartiendo con toda la población, ¿no? Edgar, muchas gracias por tu presencia, por tu participación, ha sido muy importante para que también muchos de nuestros oyentes, muchos de los que están viendo por los diferentes canales puedan apreciar y puedan ver también, pues, que Paramonga es un pueblo solidario desde hace mucho tiempo y además tiene muy, pero muy rica historia y muy rica cultura. Gracias a ti, Linda, por esta invitación y darme estos minutos para poder compartir un poco de la historia que muchos, como tú has dicho, muchos de nuestros jóvenes, nuestros niños no conocen aún, para que conozcan que están sobre una tierra que realmente ha forjado historia, ha contribuido a la construcción de una identidad y también en este caso ha sido gran protagonista de la gran historia nacional. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, amigos, muchas gracias también con ustedes. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso. Agroindustrial Paramonga, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.